Eso todo, Evangelio de Mateo capítulo 21, versículo 4, dice la palabra: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. El Evangelio no lo dice, pero el profeta es Zacarías, él fue el que escribió eso, Zacarías. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus manos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Ahí está, hermanos. Esto sería el domingo anterior, ¿no? Comparándolo con esta Semana Santa, el Señor entró allí en un pollino, había dos, una asna, el pollino, él mandó a pedir eso, y él buscó diferenciarse de aquellos reyes y de aquellos conquistadores que entraban en caballos blancos, que eran muy admirados, y él entró en un animal de carga, en un animal común. Y ahí empieza a aparecer la curiosidad en la gente, en la conducta humana. La gente mostró gran algarabía y cortaban ramas de los árboles y ponían manto a su paso, y todo aquello era de gran algarabía, y gritaban: Hosana, bendito quiere decir el que viene en el nombre del Señor. Y uno podría imaginar todas esas voces unidas, todo un gran coro dándole la bienvenida al Hijo de Dios. Pero eran las mismas voces que algunas pocas horas después iban a gritar: crucifícale, crucifícale. Lo curioso de las conductas humanas, ¿no? Cómo la gente cambia en tan pocas horas. Pero aquí se inició, y aquí el Señor Jesucristo hace su entrada triunfal en Jerusalén. Y de este texto vamos a comenzar a ver nuestro mensaje de hoy, que se llama Una extraña fiesta y tres cruces que hablan. Ese va a ser nuestro mensaje en esta mañana: una extraña fiesta y tres cruces que hablan. Era el tiempo de la Pascua en este pasaje. En Jerusalén se acostumbraba a reunir más de 1,5 millones de personas. La gente venía de los lugares más extremos del país, y todos se concentraban en Jerusalén. En las noches, en las esquinas, se hacían grandes fogatas y la gente cantaba los salmos, los himnos, los cánticos espirituales. La gente hablaba acerca de los profetas, hacían sus debates teológicos. Esa era la costumbre. Mucha gente la que venía, porque buscaban adorar a Dios en esta fiesta de Pascua. Como lo hemos mencionado en una grabación, la palabra Pascua significa Pesaj en lengua hebrea. Esa palabra quiere decir pasar por alto. Lo que el pueblo iba a celebrar en esa Pascua era la liberación de Israel de Egipto. En los días de Moisés, Dios sacó a su pueblo para ponerle fin a 430 años de esclavitud. 430 años el pueblo de Dios sirvió como esclavo a los egipcios, en aquella vida que era una rutina de estar ahí pisando barro y paja para construir los grandes edificios, y de los que trascendieron en la historia de los egipcios. El pueblo esclavo de Dios hizo eso, y Dios lo levantó a Moisés y lo iba a poner como un libertador. Y entonces vinieron aquellas plagas sobre Egipto, y la última fue que tenían que reunirse todas las familias de acuerdo al comer de cada una, y tenían que matar cada familia un cordero.
El cordero tenía que tener sus características, tenía que ser perfecto, menor de 1 año, tenía que ser macho, y había toda una forma de la preparación y de la elección del cordero. El cordero como un animal inocente. Allí en el centro del hogar, el padre de familia levantaba la barbilla del cordero y pasaba el cuchillo, y el cordero se desangraba ante la mirada de todos. El cordero inocente, el cordero puro, y luego tenía que tomar esa sangre en un lebrillo y con un hisopo, que era una especie de ramas que crecían en las paredes generalmente, y entonces tenía que manchar los dinteles de la puerta con esa sangre del cordero, porque en esa noche iba a aparecer en Egipto el ángel de la muerte, y en las casas donde no estuviera esa sangre en los dinteles de la puerta, el primer hijo moriría. Esa sangre era una señal de protección, era una señal de seguridad para la familia, de que no iba a haber ninguna víctima en ese lugar. Todo eso lo que sucedía, más el ritual que sigue, y usted lo puede leer en detalle en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, todo eso era una proyección hacia el Calvario, era una proyección hacia la muerte de Cristo que iba a suceder unos cuantos siglos después. Y Dios sacó a su pueblo, y ustedes recuerdan que pasaron por el Mar Rojo, las aguas se abrieron y Dios sostuvo a su pueblo 40 años en el desierto y los introdujo finalmente en la tierra prometida, la que fluía leche y miel. Esa es la historia. Ahora volvemos al pasaje. La gente se reunía para celebrar esto que les conté. Y tenían ahí una comida que consistía en hierbas amargas y en pan sin levadura, etc. Y entonces eran días de Pascua, y el Señor Jesucristo entró allí montado en un pollino. La multitud estaba allí eufórica, pero yo les dije que esto era una extraña fiesta, y lo extraño de esta fiesta era que en las sombras se estaba planeando la ejecución, la muerte del Hijo de Dios. Por un lado, caras alegres, mucha alegría, pero por otro lado, desde corazones oscuros, se estaba planeando la muerte del Hijo de Dios. Los líderes religiosos encabezaban esto. Los sacerdotes allí también estaban involucrados, los fariseos, los saduceos. Ese era el poder religioso. Y ellos hicieron una alianza con el poder político, el de los romanos. A un judío le era prohibido llevar a alguien al madero, pero los romanos eran expertos en matar gente crucificada. Así que todo eso se estaba tramando en las sombras. Y ahí estaba el Señor Jesucristo. Y Él habla con sus apóstoles y les dice que iban a preparar la Pascua. Así como le dijo a los discípulos, vayan a tal lugar y van a ver allí un pollino de asna y tómenlo, y cuando alguien les pregunte para quién llevan eso, el Señor lo necesita. Y ya estaba. Y después le dijo a otros discípulos, vayan a tal lugar y van a encontrar una casa y díganle al dueño de esa casa que la necesitamos para celebrar la Pascua, el Señor la necesita. Y ahora mire, observe aquí, Mateo, por favor, el capítulo 26, verso 17, Mateo 26, verso 17. Dice la palabra de Dios, el primer día de fiesta de los panes sin levaduras, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Esto es lo que les había comentado recién. Y luego que están allí en ese lugar, en esa casa, ahí Él empieza a dar los principios que nosotros utilizamos cuando celebramos la Santa Cena o la Cena del Señor. Observe lo que sucedió allí en esa casa, en esa celebración de Pascua. Aquí en Mateo 26,
versículo 26. Dice la palabra: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ahora quiero señalar aquí un detalle. Cuando leímos en el anterior, el versículo 17 dice que era la fiesta de los panes sin levadura. Por eso cuando nosotros celebramos la cena del Señor, no usamos levadura ni el pan que se usa en la panadería, porque el pan sin levadura fue lo que hicieron en Egipto, porque no tenía tiempo para leudar, tenían que salir con rapidez, y eso era harina con agua y quizás aceite, y no tenía ningún otro ingrediente más. La levadura en la Biblia siempre es un símbolo de la presencia del pecado. Cuando celebramos la palabra del Señor no podemos usar ese pan, porque nuestro Señor era sin pecado, dice la Biblia. Avanzo aquí en la lectura, verso 27. Dice: y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo, desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Y ahora quiero que vea que la Biblia dice fruto de la vid, no dice vino. Por eso no usamos vino con alcohol en la cena. Dice fruto de la vid. Dice: hasta aquel día en que beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Así que, hermanos, participaron de la cena, comieron del pan, bebieron del fruto de la vid. Y ahora esa ceremonia tenía que terminar con alegría. Y dice la Biblia: y cantaron el himno. Y ya sabemos qué himno cantaron. Era el 118 de los salmos. Eso era lo que se acostumbraba a cantar, el Salmo 118. Le llamaban algo así como los himnos Jalel, Salmo Jalel. Y cantaron eso. Así que salieron con buen ánimo de esa reunión, de esa casa. Y se fueron al monte de los olivos. Y allí fue cuando el Señor les dijo a ellos que se pusieran a orar a los discípulos. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y el Señor se apartó de ellos como a un tiro de piedra, a unos 40, 50 metros. Y fue allí donde Él se puso de rodillas y oró. Y fue allí, en ese lugar, en Getsemaní, el lugar donde Él sudó como grandes gotas de sangre. Ese Getsemaní es un huerto que forma parte del Monte de los Olivos. Es un huerto que está a 1 kilómetro del centro de la ciudad de Jerusalén. Allí estaban reunidos, y ese lugar era conocido también como el lugar del molino, porque había un molino que apretujaba las aceitunas para producir aceite. Y eso es donde el Hijo de Dios fue apretujado de tal manera en su alma que sudó grandes gotas de sangre. Yo quiero que tenga atención en esto, porque seguro usted nunca ha oído un mensaje que le cuente todo eso. Tenemos todos los pasajes sueltos a veces, pero estamos yendo paso a paso. ¿Cómo sucedió? Su entrada triunfal, la búsqueda del pollino. Estamos viendo el lugar donde iban a celebrar la Pascua, los principios que se establecieron allí, el pan y el jugo, el fruto de la vid, el salmo que se cantó, el tiempo de oración ahora en Getsemaní. Y ahí, estando en ese lugar, fue donde apareció Judas el Iscariote con una turba. Observe eso aquí, Mateo capítulo 26, verso 47. Dice la palabra de Dios, todo esto sucedía, ¿no?, en esa extraña fiesta. Dice la palabra, verso 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Y entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Los detalles de este pasaje están en el video de la prédica del domingo anterior. Usted puede ver eso y ver todo lo que era el beso de la traición y el detalle de todo lo que pasó aquí. Pero ahí apareció Judas, el Iscariote,
el hombre de quien la Biblia dice que el diablo entró en su corazón, un hombre que abrió las puertas de su corazón a Satanás y vino aquí y lo apresaron a Jesús. Y allí le esperaban largas horas de tormento. Es sacado por la fuerza del huerto de Getsemaní y ahora es llevado frente al sumo sacerdote. El sumo sacerdote, uno se llamaba Caifás y el otro se llamaba Anás. Uno era el suegro del otro, o sea, eran del mismo grupo familiar. Observe cómo dice ahí la palabra de Dios. Mateo 26, versículo 66. Mateo 26, verso 66. Después que lo llevaron allí delante de Caifás. Le leeré eso, hermano, en el verso 57, así no pierde el detalle. Verso 57 dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Ahí está. Y ahora sí, mire qué sucedió ahí delante del Caifás. Versículo, le dije 66. Dice la palabra: ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. El Caifás preguntaba ahí a la gente y la gente le contestaba: este hombre es reo de muerte. Y entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Así que ahora ahí estaba, frente al Caifás. Ahí no terminó todo. Ahí fue humillado, golpeado, escupieron en su rostro. Pues de eso ya había anticipado el último versículo de Isaías, capítulo 52, venía hablando acerca de eso. 56 de Isaías hablaba también sobre eso. Le abofetearon, le escupieron, y ahí no terminó todo. Ahora le iban a llevar delante de Pilato. Observe esa parte del pasaje, 27:1, Mateo 27, verso 1. Venida la mañana, hermano, imaginan todas las horas que estaban, ¿no? Horas y horas y horas, más de un día, así, de un lugar a otro, desde el huerto delante del sumo sacerdote, después delante de Pilato, después los van a enviar delante de Herodes, todo aquello era tremendo. Dice Mateo 27:1, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Ahí está la extraña fiesta que le hablé desde el comienzo. Mientras muchos celebraban y tenían euforia y algarabía, en las sombras todos estaban planeando la muerte. Dice la palabra de Dios allí que estaban entrando en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y ahora le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Hay una serie de detalles que quizás con los años nunca hemos reparado, pero ahora lo ataron, como un delincuente. Le llevaron a él delante de Pilato. Y luego viene todo aquello del lavado de manos de Pilato, los consejos que le dio la mujer de Pilato a él, que le dijo: no tengas nada que ver con este justo, porque he padecido mucho por causa de él en sueños. O sea que la mujer, en otras palabras, le estaba diciendo: no te metas en problema, este hombre es justo. Yo he tenido mis sueños y la verdad que no estoy tranquila, dice la señora. Y ahí es donde Pilato después, presionado por el pueblo y como todo político, busca el favor del pueblo, fue donde él lavó sus manos. Y luego el Señor Jesús va a Herodes. Y ahora dice acá la palabra, Mateo 27, verso 26. Después que la multitud le pidió a Barrabás, que era un homicida, y eligieron a Barrabás y decidieron que el Señor Jesús fuera crucificado, dice Mateo 27, verso 26, y entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Aquí está lo que usted ya ha oído algunas veces en este púlpito: azotado con el látigo romano, con el flagrum. El cuerpo del Señor fue despedazado por ese látigo. Allí habían profesionales que se llamaban líctores. Eran dos los que usaban ese látigo. Uno empezaba a trabajar desde el hombro a la cintura, el otro de los tobillos a la cintura, y el encuentro era quedar frente a un cuerpo literalmente destrozado. Todo eso que le estoy diciendo está dentro de esa palabra, azotado.
Esa era la clase de azote, de castigo que sometían al que iba a ser crucificado. Ahora dice el verso 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, y después de haberle escarnecido le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Así que ahora está allí, hermanos, azotado. Dice la palabra de Dios en el verso 28 que le desnudaron, le quitaron la ropa, lo sometían al que iba a ser crucificado. Era humillado, sometido a toda clase de vergüenza. La muerte de cruz sabemos que era la muerte más dolorosa. Era una muerte planeada paso por paso para someter a las personas al extremo sufrimiento. La intención de los líderes políticos era de que ninguno más intentara rebelarse con ellos, porque eran a los sediciosos, a los que se oponían al César, a los que lo mataban en cruz, para que nadie intentara rebelarse ante el poder de los romanos. Y aquí está otra vez, le quitan su ropa, su manto, y ahora le ponen una corona tejida de espinas. Esa también fue una obra de salida del corazón de un hombre que estaba dominado por el diablo. Cuando el pecado entró al mundo, Dios le dijo a Adán y le dijo a Eva, como castigo para el hombre, le dijo: cardos y espinos te producirán tus campos. Y esta corona fue hecha de espina con un elemento que era conocido de maldición, una corona de espinas. Todo la burla era al extremo, y parece que tenían ese hábito de escupir, y ahora le comenzaron a bofetear en este lugar. Ya había sucedido delante del Caifás, el sumo sacerdote. Ahora estaban aquí, y otra vez los escupitajos, y otra vez la golpiza, y ahora alguien toma una caña y le golpean la cabeza sobre esa corona de espinas. Mis hermanos, dice la palabra de Dios aquí, y que se burlaban, le escarnecieron. Eran toda clase de burlas. Lo que hicieron frente a la cruz quizás fue el mismo escarnecimiento que hacían acá. Se acostumbraba a estar frente al crucificado, eso lo hicieron con Jesús, pero la palabra le escarnecieron, quizás eso lo hicieron aquí también, que era estirarse los labios hacia arriba y hacia abajo y menear la cabeza. Ese era el estilo de burla, de escarnecimiento. A todo eso lo sometieron al Señor Jesucristo, y detrás de todo eso hay una línea de pensamiento que dice: todo este sufrimiento fue por ti y fue por mí. Estaba soportando todo esto, una humillación. Isaías lo había anticipado en la profecía: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Estaba en silencio. Él estaba dispuesto a soportar todo por nosotros. Él estaba dispuesto a pagar el precio por nuestra salvación. Aunque esto fuera la humillación extrema, aunque esto fuera ser sometido al dolor extremo, Él estaba listo para pagar el precio. Y le llevaron a la cruz, dice la Biblia, le llevaron para crucificarlo. Así que todo esto es lo que sucedió detrás de esa extraña fiesta. Mientras todo esto pasaba, en las esquinas cantaban, la gente hablaba, recordaba aquella liberación de Egipto. Las conversaciones eran alegres, y esto estaba sucediendo en otro lado, en una extraña fiesta. Y llevaron a la cruz, le llevaron al Gólgota, y esa palabra Gólgota quiere decir el lugar de la calavera. En el día de hoy, cuando usted mira allí en la afuera de Jerusalén, se ve esa piedra que sobresale y tiene la imagen de la calavera en la piedra. Así que sabemos cuál fue el sitio de la crucifixión. Gólgota. La palabra Calvario que usamos y que cantamos himnos como en el Monte Calvario, ese es un término latín que se refiere también a calavera. En el Monte Calvario estaba una cruz, en el monte de la calavera. Allí lo llevaron a nuestro Señor, no estaba solo. La Biblia dice que había dos con él, que eran homicidas, ladrones,
Y eso es lo que decía el profeta Isaías, 700 años antes había profetizado que él iba a tener una muerte en medio de esta gente, de que eran delincuentes y homicidas. Aún también planearon ese detalle de juntarlo en su muerte con la peor gente. Y ahora ya estaban ahí en la cruz. Todo esto es la extraña fiesta. Y ahora déjenme hablarle unos minutos acerca de las 3 cruces que hablan. Porque esas 3 cruces que se levantaron ahí en el monte en Calvario no son mudas. Esas 3 cruces fueron levantadas hace 2000 años atrás. Y esas cruces en el día de hoy nos hablan. Y esas cruces tienen un mensaje en esta mañana para usted y para mí, para cada corazón aquí. Esas cruces todavía siguen hablando después de cada 3 años. Yo a veces digo, si uno se acercara en silencio a ese lugar, podría escuchar de que cada cruz tiene una expresión. Permítame llevarles ahora al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 23. Evangelio de Lucas, el capítulo 23. Y este es el tramo de la Escritura que vamos a analizar ya hasta el final de nuestro mensaje. Dice la palabra de Dios, ya estaban allí, en la cruz, ya estaban las 3 cruces, en el monte Calvario. Y ahora dice aquí Lucas 23, verso 39. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora observe esas 3 cruces. Son 3 mensajes. Son cruces que no son mudas. Cuando usted mira una de esas cruces, escucha a un hombre que trata de burlarse de Jesús. Y le dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Si nosotros estuviéramos ahí, le diríamos, no te bajes de esa cruz. Porque si el Señor se hubiese bajado, nosotros estaríamos perdidos para siempre. Esa muerte era por nosotros. Esa muerte era la única posibilidad de salvación eterna para nosotros. El diablo estaba influyendo en el hombre de esa cruz, para que Cristo desistiera de su obra de redención, de rescate por el pecador. Y entonces, a modo de burla, de ofensa, de provocación, le dice, si tú eres el Hijo de Dios. Qué astuto que es el diablo, ¿no? Porque Jesús podría haber dicho, sí, yo soy el Hijo de Dios. Hasta podría haber agregado, yo soy Dios hecho carne. Dice, desciende de esa cruz y sálvate a ti mismo y a nosotros. El hombre de esa cruz que se burlaba de Jesús, ese hombre representa a la humanidad perdida de hoy. Representa hoy a las personas que rechazan a Cristo, que desprecian a Cristo. El profeta Isaías usó aquellas palabras que Jesús iba a ser despreciado y desechado entre los hombres. Y eso es lo que la gran mayoría de la población del mundo hace, mostrar su rechazo, su desprecio por la persona de Cristo. Ellos están representados en este ladrón que se burlaba del Señor. Este hombre no estaba entendiendo su situación, porque este hombre estaba en esa cruz y la ley judía decía ya en el libro de Deuteronomio, pero usted puede identificar con más facilidad en Gálatas 3, verso 13, donde dice que es maldito todo hombre que muere en un madero. Este hombre estaba en esa cruz. Eso es lo que pretendieron, es que Jesús mostrarlo como un ser maldito, por eso lo pusieron en la cruz. Pero este ladrón estaba ahí en esa cruz y él estaba maldecido por la ley humana, maldito el hombre que muere en un madero. Pero ese hombre le esperaba algo peor.
porque él iba a ser también castigado por la ley divina con el infierno eterno. La Biblia enseña, hermanos, de que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y Jesús dijo: yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Jesús es el médico divino. Él habla acerca de eso. Dice: los sanos no tienen necesidad de médico, pero todas las personas estamos enfermos, hermano. Es la enfermedad mortal del pecado que está instalada en nosotros. Y necesitamos ser sanos del pecado. Y el único remedio que hay para eso es la sangre preciosa de Jesucristo. Este hombre estaba allí afectado por la enfermedad mortal del pecado y tenía el remedio a su lado. Y en vez de apropiarse del remedio, intentaba burlarse, despreciándolo. Y ese día, ese hombre descendió de la cruz al infierno mismo, a las llamas eternas. Y hoy tanta gente abraza el fuego eterno del infierno por despreciar a Cristo, por rechazar a Cristo. El mensaje de esa cruz es un llamado de atención al pecador que todavía, aunque quizás no le quede mucho tiempo como a este hombre, pero él pudo haber sido salvo y rechazó la salvación. Dios en esta mañana llama al pecador para que venga al arrepentimiento. No es tiempo de burlarse de Dios. Es tiempo de encontrar en Cristo el refugio de salvación eterna. En cambio, la voz y el mensaje de la otra cruz es muy diferente. Obsérvelo otra vez conmigo. Dice aquí Lucas, el capítulo 23, versículo 40. Respondiendo el otro crucificado, ¿no?, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios? Note las palabras, hermano. Ese hombre sí reconocía que Jesús era Dios. Él le dice: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Ese hombre estaba reconociendo que Jesús era Dios y estaba reconociendo que Jesús era santo. Dice: este hombre ningún mal hizo. Verso 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esas palabras, hermano, son conmovedoras. Casi con el último aliento de vida, casi en el minuto final de vida, este hombre se aferró a la salvación. Dice: yo sé que tú eres Dios, yo sé que tú eres santo, yo sé que tú no has hecho ningún mal. Es más, el Evangelio no lo dice, pero casi lo podemos decir con certeza, que este hombre estaba diciendo: yo vi cuando te abofetearon, yo vi cuando te escupieron, yo vi cuando te dieron con el látigo y despedazaron tu cuerpo, yo vi todo tu sufrimiento. Este hombre estaba sabiendo todo eso porque él estaba en la misma escena, en el mismo lugar. Él lo vio todo. Y ahora, en otras palabras, él le está diciendo a Jesús: tú eres mi única esperanza. Tú eres mi única posibilidad de que yo sea salvo. Y entonces él le está diciendo: yo creo en ti, Jesús, acuérdate tú de mí cuando vengas en tu reino. Quiero ser salvo, necesito ser salvo. Estoy cara a cara con la muerte, estoy a la puerta de la muerte, necesito ser salvo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: ciertamente, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le está diciendo, en otras palabras: no tenga ningún temor, porque este baja de la cruz al infierno, pero tú bajas de esta cruz para entrar al paraíso, a la eternidad. Hoy estarás conmigo, no estarás solo en ese lugar. Dice Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hermanos, cuando parece que todo está perdido, que la salvación se manifieste de esta forma, en esas palabras de Jesús, en esa promesa maravillosa: estarás conmigo en el paraíso. Hay salvación para el pecador. Hasta el último momento, el que puede arrepentirse de sus pecados, hay salvación. Hay una sangre poderosa, preciosa, que fue derramada en favor del pecador. Y ahora la cruz del centro también tiene un mensaje.
Observe como dice aquí Lucas 23, verso 34. Este es el mensaje de la cruz del centro. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas cosas hemos hecho que hemos ofendido a un Dios que es santo? ¿Cuántas veces hemos nosotros echado tierra sobre el nombre de Dios? ¿Cuántas veces hasta quizás hemos insultado a Dios? Pero ahí hay una voz de amor y hay una voz de perdón y hay una voz que llama a la salvación. Es la voz de Jesús. Esa voz sale de la cruz del centro. El mensaje que da la cruz del centro es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y este mundo está lleno de pecadores, gente blasfema, gente que ha abrazado lo peor de esta vida y que ha hecho actos de los más vergonzosos. Pero hay una voz que todavía le llama al arrepentimiento. Es la voz de la salvación. Allí dice la palabra: los hombres estos murieron y Jesús también murió. Observe verso 46. Dice la palabra: y entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Dice la palabra en el verso 46: en su último clamor Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y qué mejor lugar podemos encontrar nosotros en esta mañana que en las manos de Dios? Y entonces la pregunta que se impone es: ¿está usted seguro de que está en las manos de Dios? Porque para estar en ese lugar necesita tener a Jesucristo como el Salvador. Las manos de Dios son el refugio eterno. Pero sabemos que hay un solo modo de llegar al Padre, y este es por Cristo. Por eso Él dijo esas palabras. Dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí está, hermanos, la forma de llegar a Dios. A través de la cruz, a través de la obra de Jesús hizo allí. Esa es la obra de redención. La palabra redención significa rescate. La palabra redención nos habla de un precio que fue pagado. El apóstol Pedro, en la primera carta, en el capítulo 1, él lo explica. Dice que Jesús nos compró, no con oro ni plata, que son cosas corruptibles, sino con su sangre preciosa. Para que usted y yo pudiéramos ser salvos y tener la vida eterna, Jesús pagó un precio, fue su sangre preciosa. Se entregó allí en esa cruz. Allí en esa extraña fiesta había alguien también que festejaba en su reino de tinieblas, y era Satanás. Cuando Jesús expiró, vino el soldado romano para quebrarles las piernas, porque eso era parte del ritual para acelerar el tormento y la muerte. Se le quebraba las piernas al crucificado, y entonces ya no podía apoyarse para respirar en esa posición. Y entonces se moría rápidamente. Cuando vino a Jesús, ya estaba muerto. Y en una reacción de enojo, el soldado romano toma su lanza y abre el cuerpo de Jesús desde abajo hasta el corazón. Y la prueba de que esa lanza llegó hasta el corazón es que la Escritura dice: y salió sangre y agua. Esa figura significa que la entrega de Cristo fue total por ustedes y por mí. Hasta su última gota de sangre derramó a favor del pecador. Y dice la Escritura, la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Allí en la oscuridad, no lo dice la Biblia, solo podemos imaginarlo. El diablo sonriente, frotándose las manos, declarándose vencedor, viendo al Hijo de Dios muerto. Pero fue una alegría de unas 72 horas.
Porque el hecho de que estamos reunidos aquí en esta mañana es que el Señor Jesucristo resucitó. Al tercer día, dice la Escritura, Dios le levantó de entre los muertos y ahora nuestro Cristo vive y vive para siempre. Allí en esa cruz entonces quedó vencido el pecado, allí en esa cruz quedó vencida la muerte y en esa cruz quedó vencida el diablo mismo. Una triple victoria del Señor Jesucristo. Y ahora resucitó, resucitó, resucitó. Y eso es lo que a nosotros nos mueve, porque venimos a la casa de Dios cada semana, no para encontrarnos con un Cristo muerto, sino con el Cristo vivo, resucitado, con el Cristo triunfante. Con Él tenemos comunión. No adoramos a un ídolo muerto, adoramos al Cristo que vive y que vive para siempre. Y nos acercamos al Señor. Y la pregunta final es, ¿y usted ya lo conoce al Señor? ¿Tiene plena certeza de que Él es su Salvador? ¿Él está en su vida? ¿Es Jesús un habitante de su vida como prueba de que usted es salvo y heredero de la vida eterna? Ahí está, una semana entera que comenzó con una entrada en un pollino en Jerusalén. Dice la Biblia que cuando Jesús vio Jerusalén, lloró sobre ella y dijo aquellas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise reunir como la gallina reúne a sus polluelos? Y hoy también el Señor quiere reunir a otros, pero hay corazones duros, hay corazones que se cierran, que no quieren darle un lugar a Él en su vida. Él fue adelante, celebró la Pascua, recordó el poder de Dios en la liberación de Israel, instaló allí los principios que usamos en la cena, el pan, el jugo de la vid. Y allí Él también, hermanos, estuvo en Getsemaní y sufrió la traición. Algunos aquí a veces sufren quizás porque un hermano no me saluda, porque no me visita, porque no se acuerdan de mí, tantas cosas. El Señor sufrió la traición de alguien que compartía la mesa con Él por 3 años y medio. Cada día estuvo el Iscariote junto a Él. Y el Señor sintió, experimentó el dolor de la traición. Era parte de los dolores que decía Isaías: varón de dolores, experimentado en quebranto. Sin exagerar, algunos prefieren que le golpeen con un palo en la cabeza, pero no ser traicionados. La traición duele, y duele mucho. Y nuestro Señor la padeció. Judas el Iscariote fue el gran traidor. Humillado, abofeteado, escupido, despojado de sus vestimentas, torturado bajo el látigo romano, puesto en la cruz. Pero hoy nuestro ánimo cambia, porque ese Cristo ha resucitado. Es el triunfante Hijo de Dios que hizo esta promesa: donde yo estaré, vosotros también estaréis. Pero necesitamos tenerlo a Él como nuestro Salvador. Y este es un momento para una doble decisión. En primer lugar, aquí o aquellos que nos van a escuchar desde lejos, deberían decidir por abrir las puertas de su vida y creer en Jesucristo como el Salvador. Él es el único perdonador de pecado, Él es el único dador de la vida eterna. Eso es una decisión que nadie debe demorar. Si yo reconozco mi condición de pecador, debo buscar a Jesús y pedirle que Él venga y sea mi Salvador, asegurarme el lugar eterno, asegurarme en Cristo el refugio eterno. Pero también el mensaje de esta mañana sirve para un recordatorio de todo lo que nuestro Señor vino a hacer, todo lo que Él padeció por nosotros. Y esto nos desafía a no tener un cristianismo tan tibio, a no tener un cristianismo tan superficial. La entrega de Él fue total. Deberíamos entregarnos por Cristo en el servicio. No debe haber nada, ni una migaja de Judas en nuestra vida de traición. Deberíamos ser fiel al Señor. La vida nos golpea de muchas maneras. El fracaso nos pisa los talones constantemente, muchas veces nos abraza, nos lastima. Las fallas, los dolores que padecemos en esta vida nos llevan a veces a enojarnos con Dios, a rebelarnos con Dios. Pero Dios siempre es fiel. Nosotros hemos fallado, hemos tomado malas decisiones en nuestra vida,
Nos hemos lastimado inútilmente por no aceptar la guía del Señor. Hemos mordido el polvo de la derrota una vez y otra vez. Pero hoy, a través de la Escritura, el Señor nos vuelve a llamar para tomar su cruz y para seguirle, para ser fieles, para ser serios en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de servir a Cristo, nuestro Salvador. La voz de Dios sale de su palabra. Yo creo que Dios no fue mudo en esta mañana, de un modo u otro habló a nuestros corazones. Y es tiempo de decisiones que traigan bendición a nuestra vida, bendición del cielo para nosotros. Si nos ponemos de pie, por favor, vamos a hablar con Dios, vamos a orar al Señor y pensando en el mensaje de la palabra de Dios, de qué modo Dios le habló a su vida, a qué decisión Dios le está llamando en esta mañana, qué es lo que no debe de demorarse para dar un paso hacia Dios, hacia el Señor. Nos hemos equivocado tanto en la vida, nos hemos lastimado tanto inútilmente. Y hoy podemos hacer algo bueno de venir a Dios. Dios nos llama. Cantamos en esta mañana, Señor, tú me llamas por mi nombre tú me llamas. No hay lugar a dudas, no hay lugar a error. Dios nos está llamando, habló a nuestro oído, bajó a nuestro corazón. Falta que nosotros demos ese paso de una entrega total al Señor. Gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra. Y gracias por tu Hijo amado Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y gracias, Señor, porque aunque reconocemos que somos pecadores y que somos indignos, en nada somos merecedores de la salvación. Pero tú has venido a la cruz, has ocupado nuestro lugar. Power on. Y has derramado esa sangre preciosa Connected. para darnos una salvación. Es tiempo de decisiones, Padre, que tú estés guiando cada corazón a una decisión que haga una diferencia. Algunos para creer en Jesús como el único y suficiente Salvador. Otros para tomar un compromiso verdadero de ponerse de pie y servir como uno que no tiene de qué avergonzarse. Obra con tu palabra, Dios. Derrama bendición en cada alma aquí en este lugar. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mientras estamos de pie todavía, hermanos, Power off. pidiendo, hermano Ramiro, que pueda venir aquí adelante y pueda estar guiando en un tiempo de alabanza. Power on.